voy a hablar del personaje que aparece en la palabra de Dios, de un hombre de avivamiento. ¿Conoce este hombre de avivamiento? Este fue un hombre que marcó su sociedad, que dejó una marca para bien en la historia, porque hacía las cosas que agradaban a Dios. Pasó por la vida como adolescente, como joven, como hombre, como anciano, de superación. Dirá que está a tu lado, sé una persona de superación, sé una persona de superación, como este varón. No fue vencido por las terribles circunstancias que tuvo que pasar, pasó cosas tremendas en su vida, ni por la sociedad corrupta en la que tuvo que vivir. Pasó por tiempos de crisis, había una crisis moral, una crisis espiritual, una crisis incluso laboral, política en su tiempo, de gobiernos. Ni siquiera la falta de libertad, porque fue un hombre que fue deportado, que fue tomado de su tierra, arrancado de su tierra y llevado a una tierra lejana, con una cultura lejana y un idioma lejano. Ni siquiera eso, estar fuera de su tierra, fuera del templo al cual iba a adorar, del idioma o de tantas cosas. Y además de eso fue hecho eunuco. ¿Sabe lo que es un eunuco? ¿Qué es un eunuco? O sea, alguien que posiblemente también le pasó a este personaje, como estaba en la corte y ahí estaba con las reinas, y en esa época los reyes tenían celo por los hijos que tenían, entonces todos los que estaban en palacio le cogían la bolsa testicular, se la cortaban y le sacaban los 2 testículos, es decir, los castraban. Así que posiblemente este hombre que fue eunuco, junto con sus compañeros, fue castrado ya desde juventud para poder estar en la corte del rey. ¿Entiende qué difícil la vida de este hombre? Castrarte significa que nunca tendrías herederos, que nunca tendrías familia, que nunca tendrías esposa y que no tendrías nunca una relación sexual, ese disfrute que Dios creó en el matrimonio del sexo. Este hombre ya desde joven, cuando fue tomado de su tierra y llevado, pasó por todas estas circunstancias. O sea, que era un hombre que podía quejarse de la vida y decir ahora, sin descendencia, con lo importante que eran los hijos en esa época, sin tener familia, sin esto, sin lo otro, fuera de mi tierra, ¿qué es mi vida? Sin embargo, le digo que fue un hombre de avivamiento. Diga de avivamiento. ¿Por qué? Porque no lo frenó nada en la vida. Sabían quién había creído. A pesar de todo eso, ya les digo, fue un hombre productivo que aprovechó bien el tiempo. Hoy hay personas perdidas que pierden el tiempo sin rumbo, viven el día a día sin fruto, no hacen nada, no producen nada, no bendicen a nadie. Yo lo llamo los zombies, hay muchas personas así. Hay otra gente que lo llamaba la generación Nini, que ni hacían esto, ni hacían lo otro, ni hacen nada. Y el tiempo muchas veces, incluso ya a las personas maduras, se les escapa de las manos y no saben ni cómo lo pierden. Hay muchas personas que viven así, que terminan el día y cuando miran atrás, ¿de qué me aprovechó este día? Y te quedas mirando. ¿Qué hiciste en el día? Y no te aprovechó el día de nada. Y ya saben de quién estoy hablando mucho, ¿verdad? ¿De quién estoy hablando? De Daniel. Daniel estuvo 3 años formándose una vez que fue tomado de su tierra, arrancado y llevado a la tierra de Babilonia, a la tierra persa. Ahí estuvo 3 años formándose en el idioma. Aprovechó esos 3 años sin trabajar para formarse, para que Dios pudiera usarle para el avivamiento que Dios iba a traer a esa sociedad. ¿Lo entiende? El tiempo siempre está por algo. Usted no puede decir, yo no tengo nada que hacer. Si usted no tiene nada que hacer es porque Dios le ha dado ese tiempo de no hacer nada para formarse o para hacer algo. Si es hijo de Dios. Y entonces Daniel aprovechó hasta el último segundo de esos 3 años. Y si usted va al capítulo 1 de Daniel, dice que el rey habló con ellos una vez que pasaron los 3 años y lo presentaron al rey. Rey Nabucodonosor habló con ellos, dice que de entre todos los que habían llevado de la tierra, de las diferentes regiones que habían deportado hacia la capital, dice, entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, como Ananías, Misael y Azarías, que eran compañeros de él. Dice, entraron pues al servicio del rey, porque el rey se los elegía a los mejores. Y de todos aquellos eunucos que habían delante de él, de todos aquellos que habían castrado, de todos aquellos que habían estado años preparándose en la cultura, en el idioma, en la enseñanza, en las matemáticas de esa región arábica, ahí estaban entre tantos cientos que habían. Él dice, Daniel, Misaías, ¿por qué? Porque habían aprovechado sus años. Habían aprovechado el tiempo y sabían a quién Dios servían. Y ahí estaban esos 4 compañeros, aunque hoy me centraré precisamente en Daniel. Dice que en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó,
los encontró 10 veces mejores o superiores a todo. Dile al que está a tu lado, tienes que ser 10 veces mejor. Dígaselo otra vez que no se enteró. Tienes que ser 10 veces mejor. Si eres hijo de Dios. Porque Dios te va a ayudar. Y cuando me refiero mejor o cuando se refiere superior, no es que te entre el complejo de superioridad, que tú eres el más guay. No, nada que ver con eso. Si usted leerá la vida de Daniel y qué significa ser mejor o ser 10 veces mejor. Ahí está. Eran personas que se esforzaron, se formaron en lo cotidiano, con sacrificio, con entrega, para poder ocupar la posición que Dios quería para ellos. Dios te quiere poner a ti en una posición y te da años a ver qué haces, a ver cómo te formas, a ver cómo le buscas, a ver cómo aprovechas ese tiempo. Y si tú aprovechas el tiempo conforme a lo que Dios te va marcando, Dios te va a poner en la posición que Él te quiere posicionar. ¿Lo entiendes? Dios quiere posicionarte. ¿Entiendes? Pero ¿qué haces tú? Que si tú te pasas esos años con la mano en los bolsillos y mirando para el palomo diciendo, ay, que viva España, viva los españoles. Ay, al que cree todo es posible, qué bonito, al que cree todo es posible. Vas por ahí por la vida así, pasan los años y cuando Dios va delante del rey y te dice, a ver, y no te encuentra excelente, no te encuentra que has desaprovechado la vida y dice, no me sirve. Lo quería poner en esta posición para traer un despertar a la sociedad, un avivamiento, pero resulta que no llegó a esta posición, ahí sigue, como igual que hace 3 años. ¿Qué le hubiesen hecho a Daniel? ¿Qué le hubiesen hecho? Esto no me sirve en la corte, sácalo fuera, mándelo para el campo a arar con los bueyes, porque no me sirve en la corte. ¿Entiendes? Que Dios a veces nos quiere posicionar, pero nosotros no tenemos a veces 2 dedos de frente y desaprovechamos el tiempo. Pero Daniel, un hombre de avivamiento, no era de ellos, no era de estos hombres. El mismo Pedro, Andrés, que se formaron como pescadores. ¿Sabe lo que hacía un pescador en aquella época? Trabajo duro de la noche, la paciencia, el luchar contra el viento, contra las mareas. Fueron excelentes pescadores. Si tú eres un excelente pescador, Dios te dice, lo quiero yo para mi reino. ¿Lo entiendes? ¿Por qué lo quiere para mi reino? Porque es una persona excelente, una persona que se esfuerza, es una persona que busca salir adelante. Entonces yo necesito en mi reino gente valiente, gente que se va a esforzar, que le voy a dar una posición, le voy a dar una responsabilidad, le voy a poner en un lugar y va a hacer las cosas para la gloria de Dios. ¿Entiende? Y así era Pedro y Andrés y los pescadores. Y por eso, como eran buenos pescadores, llegó Jesús y le dijo, Pedro, Andrés, Juan, Zebedeo, vengan para acá. Lo voy a hacer ahora pescadores de hombres. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque eran buenos pescadores de peces. Si hubiesen sido unos batatas de pescadores de peces, si hubiesen sido gente que voy a pescar porque me toca, me da lo mismo pescar que no pescar, a intentar escaquearse de la pesca. Si hubiesen sido así, Jesús hubiese pasado por ellos y hubiese dicho, no tienen la actitud de vencedor, no tienen la actitud correcta. Pero gracias a Dios, Jesús es sabio. Y Daniel era un hombre que se superaba cada día. Aún sujeto a amos, aún siendo siervo y esclavo, era excelente en la labor que le mandaban. No decía como muchos otros esclavos, yo lo hago porque estoy aquí obligado, lo tengo que hacer, lo voy a hacer a la mala gana. Él no. Él decía, si yo estoy aquí, es porque Dios me trajo aquí, me deportaron aquí, me castraron aquí, y aquí estoy viviendo, lo que hago lo voy a hacer con excelencia. ¿Entiendes? Y entonces Dios te bendice. Dios te bendice. Porque Dios te va a bendecir porque tú eres una persona de bendición. Hay varios secretos en la vida de Daniel. Son sencillos secretos. Secretos que no son complicados. Ya les digo, Daniel era un hombre que se superaba cada día. Daniel no levantó una iglesia, nunca fue a levantar una iglesia, ni una sinagoga, ni un templo. Al parecer no formó ninguna familia. Usted no lo ve discutiendo con nadie de Dios. No fue a la calle a hablar de religión, ni de esto, ni lo otro. Simplemente él vivió una vida cotidiana, como la suya y como la mía. Vivió una vida creyendo y actuando como un hijo de Dios. Y su vida manifestaba a Dios. Supo invertir bien su vida, sin buscar fama, sin buscar egoísmo, sin buscar... Por acá, Lacey, por favor, me va a servir aquí de... Se ponte al lado mío aquí. Mire lo que no buscaba Daniel. ¡Ay, qué bien toca! Palmadita, ¡ay, qué bien! Palmadita de la espalda. ¿Verdad que no lo buscaba? Gracias, Lacey. Hay gente que busca esas cosas. Daniel no buscó nada de eso. ¡Ay, yo te animo, Daniel, te animo que sigas adelante! Daniel no necesitaba que nadie lo animaba porque sabían que no había creído. ¿Entiendes? Ese era Daniel. Por eso es un hombre de avivamiento. Es un hombre de despertar. Es un hombre de excelencia.
sin buscar egoísmo. Él no buscaba el ánimo de los demás, no esperaba que alguien hiciera algo para él hacer algo. Daniel podía decir, hasta que nadie haga algo aquí, si Dios nos trajo aquí deportados, por algo será. Yo me quedo sentado, si alguien hace algo, yo hago algo. Si alguien hace una campaña evangelística, yo salgo y doy mi testimonio. No, pero a eso lo esperan a veces los que no entienden el reino de los cielos. Pero él no estaba esperando esto. No esperó a que los tiempos cambiaran para actuar. No dijo, bueno, ya cuando los tiempos mejoren, cuando ya yo tenga una posición, cuando yo sea alguien en la vida, entonces yo empiezo a demostrar quién soy. No. En la vida diaria. ¿Dónde? La vida diaria, la vida cotidiana. Vivió para servir a Dios y al prójimo con dedicación, con fidelidad, con perseverancia, con fe y con esfuerzo. Sirvió, en otras palabras, con excelencia. Diga, sirvió con excelencia. Dile que está a tu lado, sirve con excelencia. Donde quieras que estás sirviendo, trabaja con excelencia. Desarróllate con excelencia. Porque eso agrada a Dios. Versos 1 a 3 del capítulo 6, porque hoy vamos a tener aquí el capítulo 6 de Daniel. Y usted lo conocerá porque habla aquí el título, Daniel en el foso de los leones. Versos 1 a 3 dice así la palabra de Dios. Le pareció bien a Darío, el segundo rey después de Nabucodonosor, constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino. Y sobre ellos 3 funcionarios, uno de los cuales era Daniel, a quienes esos sátrapas rindieran cuenta para que el reino fuera perjudicado. Pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas porque había en él un espíritu extraordinario. Diga, espíritu extraordinario. ¿Qué había en él? Un espíritu extraordinario. Y por eso sobresalía de aquellos incluso 3 que fue tomado. De modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Dice, 120 sátrapas, voy a poner 3 sobre ellos y a Daniel sobre todo. ¿Por qué? Porque soy un buen rey y no quiero que mi reino sea perjudicado. Y entonces pongo a los más excelentes, a los que tienen un espíritu diferente, en lo alto. ¿Entiende? ¿Entiende la diferencia entre los que están arriba y los que están abajo? ¿Lo entiende o no lo entiende? Gloria a Dios. Y ahí estaba Daniel. Y Daniel tenía muchas virtudes. Era joven fiel a sus creencias, un joven de fe, consciente de en quién había creído. Tenía un Dios todopoderoso, invencible y soberano. ¿Usted tiene un Dios así? ¿Usted sirve al Dios vivo? Porque eso se trata hoy, de servir al Dios vivo. A un Dios todopoderoso, soberano, invencible. Aunque Daniel y su pueblo vivían en el exilio, deportados de su tierra, no fue motivo para que este hombre tirara la toalla, o para quejarse, o para vivir en mediocridad, o para desanimarse, sino todo lo contrario. Dice, si este es el tiempo difícil, yo me esfuerzo más, porque tengo un Dios soberano, ¿entiendes? Y entonces aprovechó para madurar su fe y para vivir en excelencia. Dice que había sobre él un espíritu extraordinario. Hay otras versiones donde dice que sobre él había un espíritu excelente. Diga excelente. Y en otros dice también un espíritu en abundancia, o sea que había una abundancia espiritual en este hombre. ¿Sabe que la iglesia tiene el Espíritu Santo por gracia de Dios Padre? Porque Jesús pagó el precio. ¿Usted lo sabe? ¿Usted sabe que es llamado a tener el Espíritu Santo? ¿Lo sabe o no lo sabe? ¿Es un espíritu extraordinario o es ordinario? ¿Es un espíritu mediocre o es un espíritu excelente? Entonces los que tienen el Espíritu Santo, ¿qué son? ¿Mediocres? ¿Excelentes? ¿Son ordinarios? ¿Extraordinarios? ¿Son naturales o sobrenaturales? ¿Por qué? Porque el Espíritu es así. Entonces, ¿lo tiene o no lo tiene? ¿Lo cultivas o no lo cultivas? ¿Hace que crezca o hace que no se desarrolle en tu vida y que se duerma? Hoy el creyente tiene el Espíritu Santo. Lo que hace es, lo debe hacer vivir en excelencia. Por eso dice Jesús, somos luz, somos sal de la tierra por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y tenemos que vivir conforme al mensaje del Evangelio. Y la pregunta es esa, o la respuesta es esa, ¿lo tiene o no lo tiene? Y Daniel lo tenía. ¿Por qué? Porque lo amaba, lo cultivaba, lo deseaba. Ese espíritu estaba en él. Nosotros tenemos que avivarlo. Tienes que dejar que él vaya creciendo en tu interior, que no se estanque, que no quede dormido. Por eso cantamos esa canción, no me quiero conformar. Dile a que está a tu lado, no me quiero conformar. Yo sé que hay más, hay más, hay más. Y Daniel también lo sabía, ¿entiendes?
No importa si lo castraron o no lo castraron, a imagen de Dios, ¿entiendes? Algunos se tiran la toalla por mucho menos, pero que no hay ningún castrado entre nosotros. Pero si es así, Dios tiene cosas también para ti, ¿entiendes? ¿Lo entiendes? Gloria a Dios. Avívalo, aviva ese espíritu. Daniel lo hizo, avivó el fuego que Dios había depositado en su interior. Y entonces, aunque tú no estás ahí trabajando, aunque tu jefe no conozca a tu Dios, conoces las virtudes que hay en el creyente, porque el creyente es excelente. Por desgracia, a mí me ha tocado ir a empresas donde hay trabajando creyentes y mira su trabajo y dice, me da vergüenza que aquel que lleva 10 años en el camino hiciera esta chapuza de trabajo. Y no es que fuera chapucero, porque tú a lo mejor no eres electricista y intentas arreglar algo y lo dejas mal, porque no eres. Pero siendo tu trabajo, tu profesión de 10, 15 años, hagas esa chapuza, no tienes el Espíritu Santo de Dios o no tienes el Espíritu excelente, ¿entiendes? Y ahí es donde se ve quién es cristiano y dónde no. No se ve en la iglesia cuando levantamos las manos, ahí no se ve quién es cristiano o no. Se ve el cristiano en la vida diaria. Ahí es donde se ve el cristiano, en la vida diaria, en la vida cotidiana. Eso era Daniel, la vida diaria. Gloria a Dios. Y es una cuestión de actitud. Es una cuestión de conocer al Dios que te ha llamado, al Dios vivo. Porque el creyente lo que toca, prospera. Aunque viva en el exilio, aún allí es prosperado. José fue a la cárcel y en la cárcel fue prosperado. ¿Entiendes? No tiene que ver con la cárcel. Pedro y Juan llegaron a la cárcel, Pablo entraba de Silos a la cárcel y en la cárcel eran prosperados. No quiere decir que no vayan a la cárcel, quiere decir que aún en la cárcel, porque el Espíritu Santo estaba en su interior, Dios aprovechaba esas circunstancias difíciles para que el nombre de Dios fuera glorificado. Eso es lo que habla la palabra de Dios. Por eso es una cuestión de actitud. Daniel podía haberse retirado, podía haberse quejado, podía haber dicho, ¿y la vida para mí qué es? Sin tierra, sin casa, sin familia. Pero tengo un Dios vivo. Eso no se lo pudo quitar nadie. ¿Sabes? Se lo intentaron quitar, pero no se lo pudieron quitar. Y como él sabía en quién había creído, él caminó su vida adelante. Verso 4. Entonces los funcionarios y los sátrapas, los 120 más los 2, buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino. Dice, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción por cuanto él era fiel. Y ninguna negligencia ni corrupción podían hallarse en él. Es decir, que allí en el trabajo, allí en sus ocupaciones, había gente que lo envidiaba, habían celosos, había un espíritu mundano contrario al Espíritu Santo. Y para Daniel no fue fácil que todos tus compañeros en el trabajo vean tu trabajo y digan, este hay que escacharlo porque lo quiere poner sobre nosotros, vamos a escacharlo. Y todas las mañanas cuando llegaba al puesto de trabajo lo miraban a ver si cometía un fallo, a ver si cometía un fallo y acusarlo. ¿Entiendes? ¿Y qué hace Daniel? Daniel decía, Señor, ayúdame el día de hoy, porque sé que están esperando a que falle para caerme encima, pero yo soy un hombre de Dios y me voy a forzar más y te voy a buscar con excelencia y voy a tener mi trabajo con excelencia y no me voy a desmentrar y no me voy a quejar de estos mis compañeros de trabajo porque yo sé a quién estoy sirviendo. ¿Entiendes? ¿Y a quién estaba sirviendo? Al Dios soberano. No le echó la culpa a los compañeros. Muchos hoy en día le echan la culpa de no hacer su vida las cosas bien a esto, a la familia, al burro, al pastor, al mono del loro parque, a mil cosas le echamos la culpa. Buscamos motivos y porqué de las cosas. Como Adán, en el fondo muchas veces somos como Adán. Y en vez de reconocer lo que había pasado, no, la culpa de quién fue, dijo Adán, ¿de quién fue? De Eva, ¿verdad? La mujer que tú me diste, le echó la culpa a Dios. ¿Cuántas veces le echamos la culpa a Dios indirectamente? Pero a Daniel no era así. Daniel seguía haciendo las cosas con excelencia. No, amigos, Daniel tenía un espíritu extraordinario. Era el Espíritu Santo de Dios, el espíritu sobrenatural y divino. Él era fiel y dice que no se hallaba en él negligencia, mediocridad, comodidad o corrupción. No se hallaba en él porque estaba el Espíritu Santo. Verso 5. ¿Quieres seguir con este pasaje? Gloria a Dios, verso 5. Entonces estos hombres dijeron, no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel, a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios, porque él sabía que él tenía una palabra que cumplía. Diga, donde yo cumpla la palabra, no me pueden hacer nada. Me van a intentar hundir, me pueden castrar, me pueden deportar, pero mientras yo tenga a Dios en mi vida,
Mi espíritu permanece entero, firme, perseverante, fiel, y sigo viviendo en la excelencia. ¿Entiende lo que estaba pensando Daniel? No le dejaron en paz, pero él sabía en quién había creído. Su vida se basaba en Dios. Como dice el libro de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Y también me acordaba yo mientras preparaba esto de esa enseñanza de Jesús cuando uno edifica su casa sobre la roca. ¿Qué pasa? Que llegan vientos, es decir, que llegan críticas, que llegan problemas, que llegan circunstancias adversas, chocan contra la vida de Daniel, chocan contra tu vida, y si estás afincado en la roca y en la verdad de Cristo, ¿qué pasa? No te van a tumbar. Y no le tumbaron. Dice que llegaron mareas, que llegan crisis, que llegan impedimentos, que llegan circunstancias adversas. Y dice que dieron con fuerza sobre la casa, sobre la vida de Daniel o sobre la vida de aquel que está firmado sobre Cristo, y no se cae porque está fundada sobre él, sobre el Espíritu Santo de Dios, y es lo que está en tu interior. No había motivos contra Daniel. Muchas veces, ¿qué pasa? Que contra los cristianos hay motivos. Cuando somos mediocres, el enemigo tiene motivos. Mira, este trabajador es mediocre, échalo. Y te echan a la calle y viene pastor, ore que me echaron del trabajo. ¿Por qué te echaron? No, yo soy muy bueno. Si es por bueno, entonces no te quejes, que Dios tiene algo mejor. Si te echaron del trabajo por bueno, dile gloria a Dios, me voy de este trabajo, he sido excelente, he hecho las cosas bien y me han echado por estas circunstancias, porque mis compañeros, pero yo los bendigo, que la empresa le vaya bien, que sigan para adelante, que Dios para mí tiene algo mejor. Chao, chao, hasta luego, Lucas, ¿entiendes? Pero si te echaron por mediocre, por impuntual, por insensato, ¿qué tienes que hacer? Dile a otro lado, arrepiéntete. Tú no puedes arrepentirte y decirle, Señor, ahora me estoy dando cuenta. Yo me creía que era tan bueno y soy un chapuza. Ahora ayúdame a ser excelente. Ahora quiero que tu Espíritu Santo trabaje en mi vida. Y como esto en todo, porque no es solo en lo laboral, es en la familia, es en la relación con la iglesia, es en la relación con el prójimo, es en tu casa, es con tus amigos, es con todo. Con todo tiene que estar el espíritu de excelencia. No solamente en una rama de tu vida. Porque hay gente que es muy buena en el trabajo, pero es un desastre en la familia. ¿Por qué? Porque es en lo humano. Porque el Espíritu Santo no es excelente en una cosa y poco excelente en la otra, ¿entiendes? Tienes que dejar que crezca en ti para que seas excelente en todas las cosas. Versos 6 al 9 sigue diciendo: estos funcionarios y sátrapas de común acuerdo fueron entonces al rey y le dijeron así: Rey Darío, vive para siempre. Todos los funcionarios del reino, prefectos, sátrapas, altos oficiales y gobernadores han acordado que el rey promulgue un edicto y ponga en vigor el mandato de que cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora pues, oh rey, promulga el mandato y firma el documento para que no sea modificado, conforme a la ley de los medos y persas, que no pueda ser revocada. Por tanto, el rey Darío firmó el documento, esto es, el mandato. Y dice que todos se juntaron contra Daniel con mentiras. Fueron al rey y le dijeron: mire, el rey, todos los gobernantes, eso era falso, porque David no había firmado el documento, ¿entiendes? Eso era falso. Y los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que también eran funcionarios de la corte, no habían firmado el documento. Pero el enemigo va a ir a ti con mentiras y con trampas, ¿lo entiendes? Y tú vas a decir: ¡ay, qué injusto! Daniel se puso a decir: ¡ay, qué injusto! Y se puso a darse cabezazos contra el púlpito. ¿Hizo eso Daniel? ¿Y por qué lo hacemos muchas veces nosotros? Es que son tan injustos conmigo, es que no sé cuánto, es que eso son mentiras. Si son mentiras, dele gloria a Dios, que los mentirosos saben dónde acaban, ¿no? En la iglesia arrepentidos, para la gloria del Señor. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes o no lo entiendes? ¿Dónde van los mentirosos? Me decía uno. Van a la iglesia para que se arrepientan y conozcan el camino verdadero. No se crea que van al infierno, porque vamos arrepentidos al aviamiento, gloria a Dios. Y entonces estaban ahí con mentiras. No fueron todos los funcionarios del reino, pero hicieron creérselo al rey. Y el rey, sin ser consciente, firma aquel edicto. En otras palabras, estaba firmando la sentencia de muerte de Daniel. Verso 10. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, yo creo que aquellos llegaron con el documento. Mira. Lo firmó el rey. Mira, el sello real. Mira. Se echaron en cara. ¿Ustedes a veces le echan las cosas en cara? ¿Se las echan o no se las echan? Pues gócese. Dígale gloria a Dios por el documento. Dios hace cosas grandes. ¿Entiende? En su aposento, dice, cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento,
superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias. Diga, dando gracias. ¿Qué hacía? Dando gracias. ¿A quién? Delante de su Dios. Ahí estaba Daniel. ¿Cuál fue su actitud? No cambió su relación con Dios. Seguía buscándole cada día, dice 3 veces al día. Él era firme y perseverante. Las circunstancias no te pueden hacer caer a ti. Tienes que ser firme y perseverante. Él sabía que pasar un mes sin mantener una relación íntima con su Dios sería una ruina. Dice, ¿cómo voy a pasar un mes sin arrodillarme delante de mi Dios? Ese sería mi fin. El fin no es que lo echaran a los leones, ¿entiende? El fin es que muriera ese espíritu extraordinario que había en su vida. Por eso él dice ese mismo día, se fue tranquilamente como todos los días y podía haber dicho, bueno, lo voy a hacer a escondidas. No me tengo que esconder. Porque a mí no me amedrenta nadie cuando yo sirvo a mi Dios. Porque estoy sirviendo a un Dios vivo, gloria a Dios. Y ahí estaba Daniel, buscando una vez más. Hay quien no le da importancia a la oración. Hay quien no le da esa importancia a la oración diaria con Dios en su casa, en su habitación. Mira, sin oración estás perdido. Sin intimidad con Dios, estás perdido. Daniel sabía que no iba a estar un mes sin buscar a Dios. No podía estar un mes sin buscar de Dios. Cuando tú estás tiempo sin buscar de Dios y cuando tú no dedicas tiempo en tu casa a encerrarte y a hablar con Dios, a revelar tu corazón a Dios y a decirle, Señor, revela lo que hay en mi corazón para ser más como Jesús. Cuando no lo hace, el enemigo ni cuenta con, este es un pavarata más. Este es lo que va y alza la mano en el culto el domingo y vuelve al domingo, vuelve a alzarla y dice, ¿cuánto te amo a Dios? Y el próximo domingo las vuelve a alzar. Pero Daniel no era de esos, porque era un hombre de avivamiento. ¿Entiendes? Era un hombre de avivamiento. Es más, si le hubiesen dicho un solo día, si el edicto hubiese dicho aquel hombre que en estas 24 horas se dirija a un Dios que no sea el rey, que muera, hubiese dicho Daniel, yo no puedo estar un día sin buscar a Dios. Aquí pusieron 30 días como diciendo, a ver si aguanta 30 días sin buscar a Dios. Pero Daniel sabía quién era Dios, que no podías pasar un solo día sin ir a la presencia de Dios. Y él lo hacía 3 veces al día. Hay creyentes que piensan que pueden estar un día sin buscar la presencia de Dios y esperan el avivamiento. No va a venir a tu vida ningún avivamiento si tú no eres un hombre de oración, una mujer de oración, que tienes un tiempo para sentarte en tu casa, en tu aposento y buscar de Dios. Olvídalo. ¿Lo entiendes? Porque Daniel estuvo dispuesto incluso a morir, pero no iba a dejar de buscar a su Dios. Entonces despierta, iglesia, porque se trata de lo que viene. Se trata de que tú estás invitado y que no pierdas la oportunidad que Dios te está dando, porque ya muchas oportunidades a lo largo de tu vida has perdido o hemos perdido. ¿Entiendes? Gloria a Dios. Y ahí estaba. Era fiel al llamado de Dios para su vida y tenía que cumplirlo. No había motivos contra él. Esa fue la actitud. Si no buscas a Dios, estás perdido. Sin ella, sin ese tiempo de intimidad, nunca serás excelente en la vida. Nunca se cumplirán las promesas de Dios y los designios para ti. Para Daniel habían promesas y por eso él que las conocía dice que oraba y daba gracias a Dios. Gloria a Dios. El evangelio no es otra cosa que intimidad con el Espíritu Santo para que otros salgan bendecidos. Versos 11 a 16 sigue diciendo, entonces estos hombres de común acuerdo fueron y encontraron a Daniel orando y suplicando delante de su Dios, por lo cual se presentaron ante el rey y le hablaron tocante al mandato real. ¿No firmaste un mandato que cualquier hombre que en el término de 30 días hiciera petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, fuera echado en el foso de los leones? El rey respondió y dijo, la orden es cierta, conforme a la ley de los medas y persas, que no puede ser revocada ni por el mismo rey. Entonces ellos respondieron y dijeron al rey, Daniel, que es uno de los deportados de Judá, no te hace caso, oh rey, ni el mandato que firmaste, sino que 3 veces al día hace su oración. Al oír estas palabras, el rey se afligió mucho y se propuso librar a Daniel, y hasta la puesta del sol estuvo buscando la manera de librarlo. Fíjese el favor que tenía este hombre, Daniel, aún del rey, que aún en contra del edicto real, él buscaba la manera de poder librarlo y llamó a los abogados, mira, y no podemos hacer una excepción, yo como rey no puedo librarlo, no puedo darle una gracia, no puedo darle un indulto, y estuvo todo el día el rey intentando librarlo porque sabía que Daniel era un hombre excelente,
que su reinado con el gobierno de Daniel iba a prosperar. Hoy en día las empresas tienen que entender que cuando hay un hijo de Dios en medio de ellas, prosperan. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Pero no puede pasar si tú no eres un hombre de fe, una mujer de oración. Si no lo eres, no eres. Si no tienes el Espíritu Santo, no eres excelente. No intentes ser excelente sin el Espíritu Santo, porque vas a fallar en algo. Pero el Espíritu Santo te ayuda a ser excelente. Y entonces el rey estuvo todo aquel día, pero dice que no pudo cómo librarlo. Verso 16. El rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones. Y el rey habló a Daniel y le dijo: tu Dios, a quien sirves con perseverancia, Él te... ¿Quién te va a librar? ¿Quién te va a librar? ¿El rey? El rey de reyes y señor de señores te puede librar. El rey de reyes. Fíjese, Daniel era un hombre que aún bendecía a sus enemigos. Los enemigos eran bendecidos a través de Daniel porque el reino estaba en paz, el reino habitaba en justicia, el reino tenía sabiduría. Fíjense que una de las veces el rey quiso matar a todos los magos, los hechiceros, porque no lo sabían cómo decir el sueño. Y cuando llega Daniel y dice, no maten a nadie, que yo, por medio de Dios, le va a revelar el sueño. ¿Entiende? Le había salvado la vida a todos. ¿Y cómo se lo habían pagado? Querían matarlo, no lo soportaban. Así que bendice a tus enemigos, que es lo que te dijo Jesús, ¿entiendes? Hay alguien que te quiera hacer daño, Dios te bendiga, amigo. ¿Lo entiendes? Bendícelos. Ese es el secreto del reino, uno de los secretos del reino. Y ahí estaba Daniel. Las personas buscan siempre que Dios las libre de pasar por muchas situaciones que no nos gustan. Pero Dios no te libra del foso. Dirá que está a tu lado, Él no te libra del foso. Díselo. Pero entra en el foso contigo. ¿Entiendes la diferencia? Él no te libra de la cárcel. Pedro, Pablo, Juan, Silas. ¿Pero qué hace? Que entra contigo a la cárcel. Él no te libra de la tempestad, Pablo, pero ¿qué hace? Está en el barco contigo. Él no te libra del horno, pero ¿qué hace? Entra en el horno y caminó con Abed-Negó y Misael y Azarel. ¿Lo entiendes? Él no te libra del foso. La gente se pone a darle patadas y ay, líbrame de esta enfermedad, líbrame. Dios pasa contigo por la enfermedad, ¿lo entiendes? Y pasa para victoria, no pasa para muerte, siempre pasa para victoria, pero a veces no lo entendemos. Y no tenemos la actitud, no tenemos el espíritu extraordinario y sobrenatural de Daniel. Y por eso las vidas no nos funcionan como nos tienen que funcionar. Pero ahí estaba. Él entra al foso con la cabeza bien alta y mantiene su relación con Dios. Mira, el mayor desprecio, uno de los mayores desprecios que le podemos hacer a Dios es cuando somos conscientes de que Jesús murió por nosotros. Que gracias a ese sacrificio podemos recibir del Padre Celestial que nos llama padres. Nos deja de llamar criaturas para llamarnos padres. Y que dice, yo envío el Espíritu Santo a tu vida. Y nosotros, Espíritu Santo. No le damos importancia al Espíritu Santo. Porque si le das importancia, nuestras vidas serían diferentes. Tendríamos un tiempo de intimidad con Él. Cada día. Y cuando no lo tienes cada día, estás menospreciando lo que Dios hizo por ti. ¿Lo entiendes? Estás menospreciándolo. Y a veces somos tan insensatos, somos más necios, nos leemos el libro de Proverbios, ¡ay, qué necios los necios! Y la palabra nos trata, tú eres el necio. Necio. Porque el necio siempre se cree que es el inteligente, ¿no? Eso dice la palabra. ¿Y cuántas veces nosotros queremos que, el necio es aquel que yo conozco, aquel sí es necio? Necio eres tú si no tienes ese tiempo de intimidad con Dios. Porque Dios quiere enviar sobre ti el Espíritu Santo para que seas excelente en todas las cosas, Entonces no desprecies a Dios, no desprecies la obra que hizo Él. Ya lo dijo Jesús en el libro de Revelaciones. Yo conozco tus obras, le dijo a una de las iglesias, que ni eres frío ni caliente. Y le dice Jesús, ojalá fuera frío o caliente. Dice, pero como eres tibio, ni frío ni caliente, dice que... ¿Alguien alguna vez ha vomitado? ¿A quién le gusta vomitar? Pues Dios vomita a los tibios. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que Dios vomite a los tibios. ¿Cuánta tibieza hay en la iglesia del siglo XXI? ¿Por qué? Porque no son como Daniel. Es sencillo ser como Daniel. Tienes que creer, tienes que estar, tienes que decir al foso, vamos al foso. ¿Qué pasa con el foso? ¿Hay un problema con el foso? Si Dios me quiere librar, me librará. Y si me quieren comer los leones, que me coman.
pero yo voy a seguir siendo fiel a mi Dios. Y a veces nos vendemos por platos de lentejas. Cambiamos nuestras vidas por pecados, por basura. Cuando Dios quiere hacer cosas grandes, quiere que en ti esté el espíritu de excelencia. Daniel tiene a un Dios a quien servía con perseverancia, en las buenas y en las malas. El verso 17 dice: trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso. El rey la selló con el alillo, con su sello y con los anillos de sus nobles, para que nada pudiera cambiarse de lo ordenado en cuanto a Daniel. Fíjense, nada se pudo cambiar de lo ordenado con respecto a Daniel. Yo me pregunto, ¿usted cree que antes de que empezaran a maquinar aquellos malvados contra Daniel, ya Dios no lo sabía? ¿Lo sabía o no lo sabía? Cuando llega el edicto, ya cuando el rey fue a sellarlo, no le pudo haber una revelación al rey, un sueño, no firmes ese edicto, cualquier otra cosa. ¿No pudo hacerlo Dios? ¿Y por qué no lo hizo? ¿Por qué Dios ha llegado a veces que yo estoy en momentos en su vida que ha llegado? Porque algo quiere enseñar de Dios. Porque Dios quería traer un despertar, un avivamiento a Babilonia, ¿lo entiendes? Y estaba usando a un hombre de avivamiento, estaba usando a Daniel. Entonces él era consciente y él lo permitía. Y si él lo permitía y lo permitió, Daniel lo sabía. Él estaba tan consciente que Dios era soberano y que mientras él hiciera las cosas correctas, mientras él fuera fiel, mientras él tuviera excelencia en todo lo que hacía, lo hiciera con amor, no importaba todo lo demás, dice: vámonos al foso, tranquilo rey. Y fíjense que el rey dice: ojalá tu Dios, que no has creído, arrepiéntete, mira, ora a mí, deja eso y yo te puedo controlar en la vida. No, mi Dios es mi Dios, tranquilo. El rey pagano, Darío, le dice: tu Dios te va a librar. Si había dado testimonio a Daniel todos sus años, que aún los incircuncisos decían: tu Dios te va a librar, tu Dios te va a librar. Yo creo que a lo mejor tenía más fe que Daniel. Tu Dios te va a librar. ¿Y qué pasó? ¿Quieren saber lo que pasó? Dios te va a librar. Y te va a librar del mal. ¿Sabes lo que nos enseñó Jesús? Padre nuestro que estás en los cielos, ¿lo conoce? Líbranos ¿del qué? Pero entró al foso, ¿cierto? Entró al foso. Es que el mal no es el foso, el mal no es la cárcel, el mal no es la crisis, el mal no es el prójimo. Los males de un hijo de Dios es cuando tú te acobardas, cuando tú eres mediocre, cuando tus miedos te vencen, cuando tu necedad te rinde. Esos son los males que puede tener el hijo de Dios. Cuando te acomodas a circunstancias en tu vida, esos son los males. Cuando tú pierdes la soberanía de Dios, cuando tú dejas de confiar en Dios. El mal no es el foso, entiéndelo. A veces nosotros entendemos las cosas al revés. El mal no es el foso. El mal es tu actitud en el foso. Si tú ahí cuando estás en el foso te rindes, si tú tiras la toalla, ese es el mal. Por eso dice: líbranos del mal. Nos tenemos que librar en realidad de nosotros mismos, de nuestras cosas, de nuestras propias imperfecciones. Ese es el mal. Porque el otro mal, Satanás y el diablo y los demonios, eso ya está vencido. ¿Están vencidos o no están vencidos? Entonces, ¿dónde está el mal? En lo profundo de tu corazón, cuando tú tienes una actitud que no se adapta a la palabra de Dios, cuando eres infiel, cuando no perseveras, cuando eres mediocre, cuando eres incrédulo, ahí es donde está el mal tomando el control de tu vida. Pero Daniel, fíjese lo que pasa, versos 18 a 20. Después el rey se fue a su palacio y pasó la noche en ayuno. Hasta el rey de los paganos ayunaba. Ningún entretenimiento fue traído ante él y se le fue el sueño. Entonces el rey se levantó al amanecer, al rayar el alba, y fue a toda prisa al foso de los leones, y él corrió allí, y acercándose al foso, gritó a Daniel con voz angustiada. El rey llamó a Daniel y le dijo: ¡Daniel! ¡Daniel! ¿Qué le dijo? ¡Daniel! Grita ahí: ¡Daniel! ¿Qué le dijo? Porque estaría el rey toda la noche sin dormir, estaba angustiado. Estaba en Daniel, se habrán comido los leones, estará respirando, le habrá ganado los leones, se habrá colgado a lo alto del foso y no lo habrán cogido. Y estaba allí Daniel. ¿Dónde estoy? Verso 20. Siervo del Dios viviente, tu Dios a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? Porque yo no pude siendo el rey de este gran imperio. Tu Dios te puede librar porque el presidente de tu país no te va a poder librar. Ni el rey de España te va a poder librar. Ni el pastor te va a librar, ni el cura.
Es tu Dios el que te va a librar, ¿lo entiendes? Tu Dios es el que te va a librar. ¿Te ha librado, Daniel? ¿Te ha librado de tus vicios? Tu Dios. ¿Te ha librado de las injusticias? Tu Dios. ¿Te ha librado de los leones? Tu Dios. ¿Te ha librado de tu depresión, de tu insensatez, de tu necedad? ¿Te ha librado tu Dios, Daniel? ¿Te ha librado? Y ahora ponga su nombre ahí. ¿Te ha librado? ¿Te ha librado de tantas cosas que estás arrastrando? ¿Te ha librado o no te ha librado? Ahí está Darío preguntándole. ¿Te ha librado? Versos 21 y 22. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen ninguno. ¿Entiende? No maldijo al rey que lo envió al foso de los leones, ni tomó represalias contra los otros sátrapas y gobernantes, no buscó venganza, no dijo, ve, yo tenía razón, ahora no. Eso lo hacemos nosotros cuando no está el Espíritu Santo. Pero cuando está el Espíritu Santo no hacemos eso. Porque el Espíritu Santo es diferente. Porque Jesús es diferente. Porque los hijos de Dios somos diferentes. Y ahí estaba, fue hallado inocente, le dice, delante de Dios. Y eso era suficiente. Si yo he hecho las cosas bien. Yo llevo toda mi vida siendo excelente. Y las veces que me equivoco, me he arrepentido y digo, Señor, ayúdame a seguir adelante. Yo he sido excelente como padre, como esposo, como obrero, como trabajador, en la iglesia, donde me muevo, como amigo. Me he equivocado muchas veces, claro que sí. Pero paso página, Dios me perdona y sigo adelante. Y mejoro y aprovecho las caídas para mejorar, para ver lo que hay en mi corazón. Yo soy así, he sido hallado limpio delante de Dios. Fue hallado inocente. Nosotros somos inocentes por Jesús. Cuando recibimos y Él es el Señor de nuestra vida, somos inocentes. Se nos quita toda culpabilidad, porque todos éramos pecadores, ¿cierto? Se nos quita. Entonces somos inocentes delante de Dios. Pero a partir de ahora que soy inocente delante de Dios, tengo que buscar siempre la excelencia. Porque si no vuelvo a ser culpable. ¿Entiendes? Y entonces Daniel tranquilo. Verso 23. El rey entonces se alegró mucho y mandó sacar a Daniel del foso. Cuando Daniel fue sacado del foso, no se encontró en él lesión alguna, porque había confiado en... ¿Y en qué confiamos nosotros? ¿Seguro? A mí me gustaría verlos ustedes en un foso de leones. A ver si confían en Dios. O en el guardia de seguridad que está por ahí, a ver si le tira un cable. ¿Entiendes? Qué fácil decirlo, yo confío en Dios. Y mañana a las 7 de la mañana que tengas un problema, ¿en quién vas a confiar? Y eso que no son leones. Y eso que no estás castrado. ¿Entiendes? Porque eso es diferente. Porque eso es un hombre de Daniel, es un hombre de avivamiento. Y a veces no entendemos qué significa eso. Yo quiero ser como Daniel. ¿Seguro? ¿Cuánto duraríamos como Daniel? Solamente duraríamos si tenemos un espíritu extraordinario. Si el Espíritu Santo está en nuestra vida. ¿En quién confiamos? Algunos confían en no pasar por el foso de leones, pero eso no nos enseña la Biblia. Mire, usted va al libro de la Biblia, y yo estuve meditando toda esta semana. Todos los grandes hombres y mujeres de Dios, incluido Jesús, pasaron por situaciones muy difíciles, por fosos, por hornos, por tormentas, por enfermedades, por calvarios, pero en todos esos momentos su actitud fue la actitud de un hijo de Dios. Fueron gente de fe, de confianza, sabían que Dios les sostenía y asumieron sus destinos con firmeza, sabiendo en quién habían creído. No intentes huir de las circunstancias adversas, no huyas, te va a venir una tras otra. Lo que tienes que pasar con la actitud del Hijo de Dios por medio de ellas, para alcanzar la victoria. Hubo mucha gente que en medio de las circunstancias adversas se quejaron, se desanimaron, desconfiaron o temieron, y esos todos, dice la palabra de Dios, que murieron en el desierto. ¿Tenían un Dios grande? Sí. ¿Servían al Dios vivo? Sí. Pero murieron en el desierto. ¿Cómo puede morir en el desierto alguien que sirve al Dios vivo? Precisamente porque se quejaron, se desanimaron, desconfiaron,
temieron, desobedecieron y ahí quedaron. Las promesas quedaron tendidas en el desierto. Fueron tibios e inconstantes, pero los perseverantes, los que mantienen una relación diaria con Dios, salieron victoriosos siempre, salieron triunfantes. En cada etapa del camino, que el camino da muchas etapas, conquistaron lo que Dios les había dado, lo que les pertenece a los hijos de Dios. ¿Lo entiende? Diga, lo entiendo. Y créalo. Versos 24 a 27, casi para terminar, dice: el rey dio órdenes que trajeran a aquellos hombres que habían acusado falsamente a Daniel y que los echaran a ellos, a sus hijos y a sus mujeres en el foso de los leones. No habían llegado aún al fondo del foso cuando ya los leones se habían apoderado de ellos y triturado todos sus huesos. Se pasaron toda la noche mirando para Daniel, cayéndole la baba a los leones. Que cuando sale Daniel y tiran a los otros, dice que no llegaron al fondo del foso. ¿Ve lo que hace Dios con los enemigos? ¿Quién lo hace? ¿Lo va a hacer usted? Usted bendígalos. Y a Dios haga lo que tenga que hacer. Que para eso está la eternidad. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra. Y era de tremendo el imperio persa en aquella época. No sé cuántos cientos de provincias. Que abunde vuestra paz. De parte mía, el rey, se proclama un decreto de que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen delante del Dios de Daniel, porque es el Dios viviente que permanece para siempre y su reino no será destruido y su dominio durará para siempre. Es el que libra y rescata, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el que ha librado a Daniel del poder de los leones. Diga usted, avivamiento. Eso es cuando la sociedad reconoce el Dios que tú crees. Eso es avivamiento, gloria a Dios. Un aplauso fuerte para Él, porque Él es el que lo hace. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Le voy a decir una cosa, el mismo Dios de Daniel es real en el siglo XXI. El mismo con el poder del Espíritu Santo. ¿Lo entiende? Y con un nombre que Daniel no tenía en esa época, que era el nombre de Jesús. Nombre poderoso el de Jesús. ¿Lo cree? Nombre de Jesús. O sea que tenemos ventaja, amigo. Hermano, tenemos ventaja. La pregunta es si nosotros tenemos ese espíritu de Daniel para ser fieles, perseverantes, esforzados, confiados, perdonadores y excelentes. El problema no es de Dios. ¿De quién es el problema? Dile, el problema es mío. El problema es mío. Y suyo, somos nosotros, porque Dios es el mismo hoy, ayer, gloria a Dios, y por los siglos. Y sabe lo que dice el verso 28, para terminar este capítulo. Y este mismo Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Daniel prosperó. ¿Tú prosperas? Ay, la prosperidad, hay gente que piensa en la prosperidad. ¿Tú prosperas o no prosperas? Porque eres el hijo de Dios, prosperas. En todo. Si eres un hijo de Dios como Daniel, que le buscas, que crees, que pasa por situaciones difíciles, no te cabe duda. Pero ¿cómo sales de esas situaciones? Si no te vas a dar un día de bruces con la eternidad, vas a llegar por ahí diciéndole: San Pedro, ábreme la puerta. Y si yo te conozco, sí, llevo yendo 20 años a la iglesia. ¿A qué iglesia? A la Realejo. ¿Seguro? Pues la primera vez que veo de ti. Porque no se trata de iglesia, se trata de la vida diaria. Se trata de la intimidad con Dios. Se trata de eso. Gloria a Dios. La mayor recompensa es ver vidas salvadas, transformadas por el Espíritu Santo, restauradas, y ver cómo en cada persona se cumplen los propósitos divinos. Y cuando Daniel salió de aquel foso y recuerda el edicto que le habían enseñado sus enemigos, mira, al foso de los leones, y ve ese otro nuevo edicto:
al Rey de Reyes y Señor de Señores. En todo mi imperio teman y crean que eres el Rey. Y ve ese otro edicto, dice, ¿te das cuenta? Porque he creído. Y el nombre de Dios es glorificado.